Filipenses 1:9, Biblia de las Américas, Filipenses 1:9, y vamos a leer hasta el versículo 11, ¿amén? Pero quiero hablarle, hermanos, acerca del discernimiento, ¿amén? ¿Cuántos han escuchado esta palabra? ¿Cuántos tienen idea, o por lo menos se da una idea de lo que es discernimiento? Filipenses 1:9 al 11, Biblia de las Américas, dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo, ¿qué dice ahí? Discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Amén. Hermanos, ¿cuántos en nuestra vida cotidiana, hermanos, o en cuántos momentos de nuestra vida cotidiana tenemos que escoger entre A y B? ¿Usted le ha tocado? Hablamos de situaciones muy cotidianas, mis hermanos. Podemos, tal vez a usted se le presenta una situación donde usted tiene que elegir, usted tiene que tomar una decisión entre A y B. Pero para poder hacerlo, usted tiene que saber distinguir lo que conviene a su vida, lo que en ese momento le está siendo necesario para su vida. Amén. ¿Está conmigo? Mire, un ejemplo bien cotidiano, lo voy a decir así: cuando usted va al supermercado y de repente se hacen esas filas grandes, ¿usted cuál escoge? ¿Por qué? Para salir más rápido, ¿verdad? Entonces usted en ese momento, usted está teniendo discernimiento. Tal vez en esa hora precisa le tiene que salir rápido a su casa porque, no sé, tiene que recibir un paquete o tiene que ir por los niños. Entonces en ese momento usted sale al supermercado y sabe, bueno, ¿cuál fila voy a escoger? ¿Cuál debería yo escoger? ¿Verdad? Y usted dice, bueno, voy a escoger la más corta, o por lo menos donde se ve que la persona que está atendiendo es más rápido, para poder salir más rápido. Eso es un ejemplo cotidiano acerca del discernimiento. Y fíjese lo que habla Pablo, porque Pablo dice, fíjese lo que dice el apóstol Pablo, dice: y esto pido en oración. ¿Me explico? Pablo no solamente le estaba diciendo de una forma exclamativa a los filipenses, sino que le está explicando, les dice: esto pido en oración. Amén. O sea que el discernimiento, mis hermanos, para nuestra vida, deberíamos de pedirlo en oración. ¿Cuántos oramos y le pedimos discernimiento a Dios? ¿Cuántos oramos y le decimos: Señor, ayúdame a comprender, ayúdame a entender lo que es necesario para mi vida? ¿Cuántos en un momento de oración así, en su intimidad con Dios, llegan y le dicen: Señor, quiero que me des discernimiento para poder distinguir lo que me conviene y lo que no me conviene? Mira, hermano, como hijos de Dios, para nuestra vida es indispensable saber escoger. Amén. Mire, cuando usted va al supermercado, ahora sí ya me metí con el supermercado, pero usted llega y escoge las verduras, las mejores verduras, ¿verdad? Lo mejor, lo que se mira mejor, aquello que no se le va a podrir, aquello que usted sabe que le va a durar. En nuestra vida, mis hermanos, necesitamos escoger lo mejor. Necesitamos distinguir entre lo bueno, entre lo malo. Amén. Necesariamente, como hijos de Dios, Pablo lo dice aquí: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Y mire lo que dice en el versículo 10: a fin de que escojáis lo mejor.
Dígale a su hermano, ¿usted sabe escoger lo mejor? ¿Qué le dice? A fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Mire, hermano, aquí Pablo nos deja en un punto, mis hermanos, donde nosotros tenemos que saber escoger lo mejor. Y dice ahí la causa, para que seáis puros. Es decir, que si usted, hermano, en su vida tiene el anhelo, tiene el deseo de buscar y de seguir agradando a Dios, usted tiene que buscar aquello que lo purifica. Aquello, mis hermanos, que lo va a hacer crecer, que lo va a hacer avanzar, que lo va a hacer, mis hermanos, en un punto mejor hijo, mejor hija de Dios, para que cada día, mis hermanos, mostremos nuestra vida de una forma, ahí dice, irreprensibles para el día de Cristo. Amén. Llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y la alabanza de Dios. Amén. Entonces, el discernimiento número 1 se pide en oración. Amén. El discernimiento usted tiene que pedirle al Señor, Señor, ayúdame, necesito escoger, necesito ver lo que me conviene. Espíritu Santo, tú eres mi guía, ayúdame a entender qué camino debo escoger, qué es lo que debo de hacer. ¿Y sabe qué? Dios le va a dar en ese momento el discernimiento que usted necesita. ¿Cuántos lo creen? Yo creo que sí, mis hermanos. Yo creo que Dios, mis hermanos, siempre quiere lo mejor para sus hijos. El detalle es que muchas veces nosotros mismos no entendemos lo que es mejor para nosotros. El plan de Dios es que usted escoja lo mejor para su vida. El plan de Dios, incluso ahí la palabra nos dice, nos aconseja que tomemos la vida, que escojamos lo mejor. Amén. Mire, Dios nos ha dado una libre decisión. ¿Bien? ¿Verdad que sí? Dios le ha dado a usted una libre decisión, un libre albedrío, el saber entender lo que usted quiere, lo que a usted le conviene, las mejores cosas para su vida. El detalle es que nosotros muchas veces no entendemos o no sabemos ver lo que verdaderamente nos conviene. En el aspecto personal, en el aspecto familiar, en el aspecto congregacional también. Y esta parte, mis hermanos, debemos de entenderla porque Dios quiere lo mejor para nuestra vida. Amén. ¿Usted quiere lo mejor para su vida? ¿Verdad que sí? Usted quiere tomar las mejores decisiones, usted no quiere equivocarse. O a ver quién levanta la mano y me dice, yo me quiero equivocar todo el tiempo. ¿Verdad que no? Necesitamos escoger lo mejor, lo que nos conviene, mis hermanos. Amén. Y esto es, hermano, porque estamos trabajando en pos, hermano, de algún día poder tener un encuentro con nuestro Señor, pero necesitamos escoger lo mejor. Mira, hermano, le voy a leer el significado de discernimiento. Está en el Strong del griego 1252, es diacrino. Amén. Diacrino, que significa separar, significa distinguir, significa discernir o juzgar minuciosamente. Eso es el discernimiento y esa es la palabra original en el griego. Significa separar, distinguir, discernir, juzgar minuciosamente. Es la palabra diacrino. Amén. Diacrino. Amén. Proverbios, vamos entrando al tema. Proverbios 12:8. Biblia de las Américas. Fíjese lo que dice en Proverbios 12:8. Dice, el hombre será alabado conforme a su discernimiento.
pero el perverso de corazón será despreciado. Amén. ¿Usted quiere caerle bien a Dios? ¿Usted quiere que los demás vean en usted una persona que toma buenas decisiones? Necesita discernimiento. Amén. Dios requiere en nuestra vida que tengamos discernimiento, poder entender, poder separar, poder distinguir, poder juzgar minuciosamente. A usted le ha tocado situaciones donde usted tiene que escoger, tiene que saber, tiene que separar, elegir, distinguir. Dios quiere que usted pida ese discernimiento diario en su vida. Amén. Para Dios, mis hermanos, nuestra vida no es una vida aleatoria, no es de que la tengamos que vivir conforme a nuestros planes y propósitos. Hermano, usted y yo no dependemos de nosotros mismos. Usted y yo, mis hermanos, no podemos decir que es nuestra vida. Hermanos, perdónenme, si usted algún día dijo, esto es mi vida, es que es mi vida, no es su vida. Es la vida que Dios le está prestando. Es la vida que Dios le está dando para que usted sepa vivir conforme a la voluntad de Dios. Y dice aquí en Proverbios, el hombre será alabado conforme a su discernimiento, pero el perverso de corazón será despreciado. Alguien que no es puro de corazón, alguien que no sabe entender la voz de Dios, es alguien que no sabe, mis hermanos, discernir. Amén. ¿Está conmigo? Mira, hermano, esta vida, muchas veces tenemos que elegir lo que nos conviene, ¿verdad que sí? Y Dios quiere que tengamos un corazón dispuesto para poder escucharle y decirle, Señor, esto es lo que tú quieres. Amén. Aquel que no pide discernimiento, aquel que actúa por impulso, aquel que actúa solamente por el ahí se va, porque a ver cómo sale, hermano, está en un error. No va por buen camino. Amén. Es clásico, hermanos, es clásico en la vida de los hombres que muchas veces tomamos decisiones a la ligera, sin distinguir, sin juzgar minuciosamente, ver los pros, ver los contras, ver lo que sí es de Dios y lo que no es de Dios. Mire, en nuestra vida se nos van a presentar, si no es que ya se le ha presentado, situaciones auténticas que provienen de Dios, pero también se le van a presentar situaciones falsas que no provienen de Dios. Y es ahí donde usted necesita tener discernimiento y decir, a ver, eso me resultó tan fácil, esto parece tan fácil, esto parece que como que todo es muy bonito, lo miro y parece que es, pero resulta que es lo falso. Amén. Y en la mayoría de las situaciones, mis hermanos, siempre lo falso viene primero para atacar nuestra forma de decisión, para atacar nuestra vida. Amén. Y eso tenemos que entenderlo. Dios quiere que tengamos siempre en cuenta su voluntad en nuestra vida. Se recuerda el Padre Nuestro, ¿verdad? El modelo de oración del Padre Nuestro. Dice, hágase tu voluntad, ¿verdad? ¿Usted deja que Dios haga su voluntad en su vida? ¿O usted hace su voluntad? Porque en el discernimiento, hermanos, vamos a darnos cuenta si verdaderamente estamos haciendo la voluntad de Dios o estoy haciendo lo que yo quiero. Amén. Lo que yo decidí.
Y mire, hermanos, nosotros no tenemos que vivir como el mundo vive. Dios no quiere que tomes una mala decisión para que después digas, pues ya qué, ¿verdad? Toda mala decisión o buena decisión tiene consecuencia. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo ha vivido? ¿Usted le ha tocado tomar decisiones correctas y dice, gracias Dios mío, porque me diste la verdadera dirección? Pero a usted le ha tocado tomar decisiones incorrectas. Y en ese momento, ¿sabe lo que Dios quiere? Que usted aprenda a vivir escuchando su voz. A que usted aprenda a discernir si es de Dios o no es de Dios. Amén. Eso es lo que Dios quiere, mis hermanos. Eso es lo que Dios requiere en nuestra vida. Mira, hermano, 1 Corintios 12:10, Biblia de las Américas. 1 Corintios 12:10, Biblia de las Américas, dice: a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lengua. Hablando de los dones del Señor, mis hermanos, y uno de los dones del Espíritu Santo en nuestra vida es que podamos tener discernimiento. Y este discernimiento, mis hermanos, no va a situaciones coloquiales, sino ya va en un momento más profundo, donde usted tiene que saber discernir los espíritus. ¿Le ha tocado a usted platicar con personas que en algún momento usted siente como que choca? Que en algún momento de la conversación se siente incómodo, se siente indiferente. ¿Le ha tocado? Si le ha pasado es porque su discernimiento de espíritu le está alertando que esa compañía, que esa conversación, que esa persona no es en ese momento lo mejor en su vida. Amén. Amén. Que esa conversación tiene que romperse, que esa amistad tiene que llevarse por otro lado, porque no es correcto. Amén. ¿Le ha pasado que usted quiere entablar una conversación y siempre hay como que le refutan, y entonces, hermano, ahí su espíritu choca? Ahí su discernimiento espiritual empieza a actuar y empieza a ver que no conviene. Hermano, hasta en compañías, en amistades, entre comillas, en compañeros de trabajo, tenemos que darnos cuenta si verdaderamente nos convienen o no ese tipo de personas. Amén. Tenemos que aprender, y es un don que viene de parte de Dios, a discernir el espíritu, a discernir lo que no es de Dios. Amén. Mire, cuando alguien quiere ocultar algo, siempre va a presentar una cara externa muy bonita. Lo externo. ¿Verdad que sí? Lo externo. Y Dios no mira lo externo. Dios mira lo profundo del corazón, lo profundo de esa persona, y te alerta a ti a ver, no, esa plática, ese comentario no proviene de parte de Dios. No me conviene. Amén. Porque así es, mira hermano, así es. Cuando alguien quiere ocultar sus verdaderas intenciones, hay una frase en inglés que dice que sacan sus verdaderos colores cuando en realidad te están mostrando otra cara. Y no es así. Amén. Entonces tenemos que discernir esa plática, esa conversación, esa amistad. De repente qué raro está y me empezó a decir, pero yo tengo que discernir de quién proviene esa voz. Yo tengo que discernir de quién proviene. Mira, hay voces que te van a alentar para que busques más de Dios, para que te consagres más a Dios.
Va a haber un hermanito, una hermanita que te va a decir, hermano, échale ganas, sigue adelante, busca de Dios, pero va a haber quienes te van a querer desanimar. Amén. ¿Y para qué tanta iglesia? Dios está donde quiera. ¿Sí me explico? Y no es que Dios no esté donde quiera, pero simplemente tenemos que ver la intención con la cual esta persona está hablando. Amén. ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto? No. Yo necesito estar en la casa de Dios. Yo necesito buscar de Dios. Amén. Mira, hermano, a veces, como pastor, uno a veces llega a escuchar comentarios, ¿verdad? Y uno discierne el comentario y uno entiende por qué lo dijo y por qué se dice. Amén. Eso es lo que Dios nos da a los ministros. Un discernimiento para poder entender. Pero cuando confrontas ese comentario, cuando tú confrontas y le pones un alto a esa situación, ahí es donde verdaderamente se da uno cuenta cuándo es que Dios no está en esa persona. Amén. ¿Está conmigo? Primera de Corintios 2, 12 al 15. Primera de Corintios 2, 12 al 15, Biblia de las Américas. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu con E mayúscula, que significa el Espíritu Santo, que viene de Dios, para que conozcamos, ¿qué dice ahí? Lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos. Escuche bien, me sorprende esto lo que dice aquí en el 13, dice, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. Amén. Por eso es el énfasis de que tiene que haber una conexión en su vida espiritual con Dios para poder entender el discernimiento, el lenguaje, la voz, la enseñanza que proviene de parte de Dios. Dice ahí, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Amén. Combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen ¿cómo? Espiritualmente. Usted le habla a una persona de que el Señor sana por medio de la oración, una persona natural, una persona que no entiende los pensamientos del Espíritu, una persona que no entiende las palabras espirituales, una persona que no entiende el contexto de Dios, espiritualmente hablando, no le cree. No cree que por medio de esa caja de oración, si usted mete su petición, va a ser contestada. No lo cree. Usted le habla que hay un Dios vivo, que hay un Dios que bautiza, que hay un Dios que trae prodigios y señales a su vida, que cambia la forma de pensar del ser humano, y le dice, no te creo. Porque se entienden, porque todo esto se tiene que discernir espiritualmente. Amén. ¿Para qué venimos a la iglesia, mis hermanos? Yo creo que esa pregunta se la han hecho a cada uno, ¿verdad? Allá afuera, la gente que no entiende. ¿A qué venimos a la casa del Señor? A buscarle, a llenarnos, a crecer espiritualmente, a limpiarnos, a que el Señor nos trabaje, al que el Señor nos moldee, al que el Señor nos limpie, nos cambie. Pero le dices eso a una persona que no tiene discernimiento y que no conoce el ambiente espiritual. Dice ahí todos son unos hipócritas. ¿A qué vas a la iglesia si ahí son unos hipócritas?
gente que ha sido dañada en su interior, gente que ha sido lastimada en su corazón, gente que no entiende que aquí es el lugar donde necesita estar aquella persona que ha sido herida, aquella persona que ha sido confrontada, aquella persona que se ha visto en la mayor necesidad. Aquí debe de estar. Aquí debemos de estar. Es el mejor lugar. Mira, hermano, cuando usted se siente mal y va a un hospital, ¿verdad? A una sala de emergencias. No la sala de emergencias llega a su casa, ¿verdad que no? Usted va. La iglesia simula un hospital. Porque aquí venimos a sanar, aquí venimos a ser edificados, a crecer espiritualmente, a no ser como los demás piensan que es el mundo, que es la humanidad. Nosotros tenemos una luz que proviene de parte de Dios, que nos ayuda a distinguirnos entre aquellos naturales y los que somos de Dios. Amén. Cuando tú le hablas a alguien, cuando tú le predicas, a veces te salen palabras que ni tú mismo sabías que ibas a decir. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Y cómo fue que le dije eso? Y fíjese que eso quería escuchar, le dice la otra persona. Eso es lo que necesitaba. ¿Por qué pasó eso? Porque el Espíritu Santo le pone en su mente pensamientos y palabras espirituales. Hay un discernimiento interno en su vida para saber entender la necesidad de esa persona y poder trasladarle lo que esa persona en ese momento necesita escuchar. El discernimiento, mis hermanos, no es un don humano, es un don que proviene de parte de Dios. El discernimiento espiritual. Necesitamos, ¿cuántos le pedimos al Espíritu Santo? Danos discernimiento espiritual. Amén. ¿Usted cree en que Dios le puede dar más discernimiento espiritual? Primera de Juan 4:1, Biblia de las Américas. Primera de Juan 4:1, Biblia de las Américas, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus, todo con letra minúscula, espíritus, para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Primera de Juan nos habla, dice: amados, no creáis a todo espíritu, amén, sino probad los espíritus, discierne, distingue. Mira, la Biblia nos habla claramente que cada uno va a saber, amén, se va a distinguir. ¿Por qué? Por sus frutos, amén, por sus frutos. La Biblia dice que por sus frutos los vas a conocer, amén. Nosotros, hermanos, Dios nos ha dado la capacidad de probar los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Mire, hermano, hay un caso en la palabra del Señor. ¿Se recuerda Pablo? El apóstol Pablo andaba predicando, dice. Y dice que por un tiempo, creo que dice ahí una semana, una adivina lo estuvo siguiendo. Los estuvo siguiendo, ¿verdad? Y les dice: estos son los hombres de Dios, estos son los hombres de Dios que predican y que traen el evangelio al mundo. ¿Le estaba diciendo algo malo? ¿Verdad que no? Y dice que por una semana la traían atrás y ellos predicando, y la mujer esta diciéndole, una mujer adivina, diciéndole estas palabras, hasta que Pablo se molestó. Y dice: a ver, ven para acá. Y reprendió el espíritu y la liberó. Y se enojaron los que con ella hacían negocio. Se enojaron. La mujer, sus palabras no estaban diciendo algo que no fuera verdad. Pero Pablo discernió las intenciones. La intención de esta mujer era sarcasmo,
La intención de esta mujer era fastidiar, entorpecer en ese momento lo que Pablo estaba haciendo. Hermanos, va a haber gente que en la calle te va a decir, Dios te bendiga. ¿O no le ha pasado? La gente le va a decir, Dios te bendiga, hermano. Y ahí uno tiene que ponerse pilas si verdaderamente es hermano o no es hermano. ¿No le ha pasado? Fíjese que aquel hermano de allá, y de repente, al poco tiempo lo mira fumando, lo mira tomando, no que era hermano. ¿Qué pasó ahí? ¿Verdad que no? ¿Verdad que uno tiene que entender, uno tiene que discernir si son de Dios o no es de Dios? Si verdaderamente están buscando de Dios o no están buscando de Dios. Mira, hay gente que se va a encontrar en la calle predicando, ¿verdad? Pregúntele dónde se congrega. Algunos le van a decir, no es necesario congregarse. Ahí ya tronaron. Ahí ya tronaron. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es necesario que nos congreguemos. Amén. ¿Sí se ha encontrado con esos contrastes alguna vez? ¿O estoy hablando puras casualidades? ¿Verdad que sí? Gente que se sabe la palabra de pasta a pasta, pero no vive ni una letra, pero no vive ni un versículo, cuando su vida está siendo, hermanos, deteriorada espiritualmente, teniendo en sus manos el mensaje de la verdad. Amén. Por eso dice la palabra, probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Necesitamos probar los espíritus. Amén. Que no solamente sea la pantalla, ¿verdad? Sea la fachada, ¿verdad? De esta persona. Amén. Y se lo voy a poner más cardíaca, mis hermanos. Discernamos nuestra propia vida espiritual. ¿Qué le parece? Los fariseos no discernían. Ellos decían creer, que decían agradar a Dios. Pero su vida, dice la Biblia, el Señor los compara con sepulcros blanqueados. Por fuera muy bonitos, pero por dentro, mis hermanos. Entonces, tendríamos que discernirnos también. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Yo le he dicho aquí, mis hermanos, nuestra vida, la vida de iglesia como congregación, no puede ser una vida de disimular algo. Si algo no está bien, no está bien. Porque lo más fácil, hermano, ¿cómo estás? Bien, aunque no esté bien, ¿verdad? Y ese es un detalle que tiene que quitarse de las costumbres de las iglesias, mis hermanos. Si hay algo que está mal, se tiene que afrontar, se tiene que hablar, se tiene que decir, pastor, ore por mí, pastora, ore por mí, no estoy bien, algo necesito, fíjese que esto me pasó, no sé, situaciones. Porque la respuesta más cotidiana y la más rápida es decir que estamos bien, aunque en verdad no lo estamos. Y a Dios no le gusta, a Dios no le agrada, ¿verdad? Dos caras. Amén. Pastor, sí me he descuidado en mi vida espiritual, pero ore por mí. Fíjese que cuando quiero leer la Biblia me da sueño, ore por mí. No me da sueño el celular, pero me da sueño cuando estoy leyendo la palabra. Qué casualidad. ¿Verdad? El discernimiento es una característica de aquellos que alcanzan una madurez
espiritual. Vamos a leer Hebreos 5:12 al 14. El discernimiento es una característica de aquellos que alcanzan madurez espiritual. Hebreos 5:12 al 14. Pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Los oráculos de Dios son las formas en que Dios habla. Amén. Los oráculos de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Amén. La leche, mis hermanos, estamos hablando de mensaje de doctrina básica. Cosas básicas que como hijos de Dios ya deberíamos de saber. En este caso, Pablo, hablándole a los hebreos, amén, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo aquel que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Hermano, dele a un niño de 2 años un filete. Dele vegetales así, todavía no los puede digerir. Esa comparación está haciendo Pablo con aquellos, mis hermanos, que no están creciendo espiritualmente hablando. Pablo está exhortando y está diciendo, a ver, todavía hay quienes necesitan leche espiritual. Todavía hay quienes, hermanos, necesitan tener una digestión de niños. Y el discernimiento lo logran alcanzar aquellos que crecen. Amén. Que crecen espiritualmente. Dice, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados, hablando de sentidos espirituales, mis hermanos, para discernir el bien y el mal. Hermanos, a alguien que ya tiene la madurez, a alguien que ya tiene recorrido el evangelio, a alguien que ya ha crecido de una manera correcta en los caminos de Dios, tiene que aprender, tendría que estar ya discerniendo entre el bien y el mal. Amén. Y entonces, esa es una cualidad que la vamos a alcanzar cuando tengamos una solvencia, una madurez solvente en nuestra vida espiritual. Amén. ¿Cuántos estamos creciendo espiritualmente hablando? Mire, cuando llegamos a los caminos del Señor, se le da doctrina básica, ¿verdad? Se le enseña el mensaje del evangelio. Se le enseña, hermano, los rudimentos del evangelio. Amén. ¿Quién fue Jesús? ¿Quién es Jesús? Amén. Cosas que en ese sentido es leche espiritual. Es una lechita espiritual porque es un bebé en crecimiento. Pero el maduro, aquel que ha crecido, ya debería o ya debe de entender las situaciones más competentes en nuestra vida. Lo que nos conviene o lo que no nos conviene. Por eso es importante, mis hermanos, que usted no deje de estudiar la palabra del Señor. Por eso es importante que usted busque de Dios, que usted se congregue, que usted crezca espiritualmente para que usted aprenda a discernir entre el bien y el mal. Hermano, está cardíaco ver a gente que tiene años en el evangelio y aún así todavía sigue cometiendo situaciones que para ese punto ya debería de haberse saldado, que para ese punto ya debería de haberlo aprendido, que para este punto ya deberíamos de saberlo. Amén. Lo que pasa, hermanos, que a veces nos descuidamos en nuestra vida espiritual. Hay estancamientos en nuestra vida espiritual. Ya no oras,
ya no lees, te has dejado de congregar, ya no buscas como deberías de buscar. Y entonces hay un estancamiento. Y si te quedaste, ¿verdad?, tomando todavía fórmula, pasan 10 años, vas a seguir tomando fórmula. ¿Por qué? Porque no has crecido. Entonces, el discernimiento también es una cualidad de aquellos que crecemos espiritualmente hablando. Aquellos que crecemos, hermanos, en los caminos del Señor. Una persona que tiene madurez en su vida, mis hermanos. ¿Está conmigo? ¿Se va entendiendo el tema o regresamos? ¿O lo regresamos? ¿Verdad que no? Amén. Debemos aplicar el discernimiento a nuestras vidas. Es aquí donde yo le decía Efesios 5, 15 al 17. Efesios 5, 15 al 17. Fíjese lo que dice. Subraye esta parte. Dice, por tanto, tened cuidado. ¿Cómo dice ahí? Dígale a su hermano que tiene la parte, ten cuidado cómo andas. Ten cuidado cómo andas. Amén, recuérdele eso. Por tanto, tened cuidado cómo andáis. Y fíjese lo que dice adelante, no como insensatos, sino como sabios. ¿Verdad? A y B. No como insensatos, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo. Hermano, usted aprovecha bien su tiempo. Ni tengo tiempo, me va a decir. Usted aprovecha bien el tiempo. Porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad de Dios. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. El discernimiento se aplica a nuestra propia vida. O sea, llega un momento en que debemos de decir, ¿y cómo está mi vida espiritual? ¿Verdad que sí? ¿O no? Porque, mire hermano, de lo contrario, estamos viviendo una vida de costumbre. ¿Verdad que sí? O sea, una vida religiosa. Una vida como un relojito, ¿verdad? Siempre lo mismo, y nunca nos ponemos a pensar, a ver, Señor, ¿cómo está mi vida espiritual? El discernimiento también tengo que aplicarlo en mí mismo. Tengo que pensar si de los 7 días a la semana me congregué los 2 que hay en la iglesia, y por lo menos en mi casa tuve tiempo de leer la Biblia 1 hora o 2. ¿Verdad que sí? Porque Dios es bueno. Mira hermano, Dios le da, ¿cuántos trabajan 8 horas? 10 horas, 12 horas. El tiempo que el Señor le dé de trabajo, eso es bonito, ¿verdad? Dios nos da las fuerzas para realizarlo, pero también yo creo que el Señor nos da la fuerza, mis hermanos, para poder tomarme un tiempo y decir, Señor, háblame. Y ahí usted hace un alto y dice, a ver, si estoy bien o no estoy bien en mi vida espiritual, porque a veces, mis hermanos, ya nos damos cuenta hasta que el barco ya se hundió. Hasta que empieza a haber problemas en nuestra vida, hasta que empieza a haber problemas en nuestra casa, hasta que empieza a haber problemas, entonces dice, Señor, ¿verdad que no? Necesitamos hacer un alto. Estoy orando. Pablo los habla, por tanto, tened cuidado cómo andáis. Ese cómo andáis es decir, por dónde camino, dónde ando. Por lo menos allá afuera, mis hermanos, ahorita que está esa construcción, usted tiene que tener cuidado dónde pisa, por dónde anda, con quién se junta, con quién platica, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Tenemos que aplicar el discernimiento a nuestra vida. Y ya casi termino, mis hermanos. Mateo 16, del 2 al 3.
Mateo 16, del 2 al 3. Fíjese cómo habla el Señor. Dice, pero respondiendo él les dijo, al caer la tarde decís, hará buen tiempo porque el cielo está rojizo. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque el cielo está rojizo y amenazador. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Hermano, cuando usted sale de su casa y mira las nubes, ¿qué piensa que va a haber? Lluvia, ¿verdad? Una lluvia, unas nubes bien cargadas. Y usted mira que no hay nubes, bueno, va a ser un día soleado. Sabe entender. Eso es lo que le está diciendo a los fariseos. Le está diciendo, a ver, ustedes saben cuando va a haber tempestad y cuando no va a haber tempestad. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Hermanos, tenemos que entender, tenemos que discernir que son tiempos finales. Que nuestra vida, hermanos, no puede estar pendiente de un hilo, viviendo en la miseria espiritual. Amén. Los tiempos se están cumpliendo. Mi hermano, la gente está haciendo situaciones terribles, mis hermanos, que no se tientan el corazón para hacerlas. Son señales de que Cristo viene. Son señales de que son últimos tiempos. El Señor le estaba hablando de las señales a ellos de los tiempos, porque el Señor ya les había hablado de que Él venía a la tierra. Mas sin en cambio le rechazaron. Ahora nosotros, mis hermanos, sabemos que nuestro Cristo viene en las nubes. Amén. Tenemos que entender que son últimos tiempos y que como iglesia no podemos estar durmiendo, que como iglesia, mis hermanos, tenemos que afirmarnos más en el conocimiento, en el crecimiento, en buscar más de Dios, en entender y discernir el tiempo que proviene de parte de Dios. Amén. Entender cuando Dios, mi hermano, entender cuando Dios nos está hablando. Cuando Dios te dice sí. Cuando Dios te dice no. ¿Qué le gusta más a usted? Cuando te dice sí. Y cuando nos dice no, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra actitud? No, yo quería. Si actuamos como niños, nos falta madurez. Amén. Hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Y hay que saber entender. Mire, hermano, hay algo que Dios ha puesto en mi vida y yo le doy la gloria a Dios. Cuando no tengo paz en algo que voy a hacer, no lo hago. Porque en anteriores ocasiones, Dios me ha hecho sentir lo mismo. Y yo lo hacía y salían mal las cosas. Algo pasaba. No me resultaba como yo quería. Y yo aprendí a entender que no, que es Dios hablando y me diciéndome, no, si no hay paz, no es ahí. Si no hay paz, no vas. Si no hay paz, no te muevas. Si no hay paz, no lo haces. Amén. Yo sé que a Dios cada uno le va a dar una experiencia propia, una forma de cómo Dios le va a hacer entender su voz. Amén. Cuando Dios te diga no, es no. Ay, como que nadie dijo, ¿verdad? Cuando Dios te diga no, es no. ¿Vamos a pelear con el Creador? ¿Verdad que no? Aunque lo quieras, aunque te guste, aunque etcétera, etcétera, aunque lo mires bonito, pero si Dios te dice no, es no. Cálmate, estate tranquilo, esténse en paz, dice la palabra. Estad quietos. Cosas mejores vienen. Cosas mejores vienen. Amén. Malaquías 3:16 al 18.
Malaquías 3, 16 al 18. Entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros. ¿Quiénes estaban hablando? Los que temían. ¿Usted teme al Señor? Entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención y escuchó. Fíjese que uno de los requisitos para que el Señor preste atención y escuche es que tengas temor a Él. Amén, eso es un paréntesis. ¿Quieres que Dios te escuche? Amén, ¿quieres que Dios te ponga atención a lo que estás hablando, a lo que estás orando, lo que estás pidiendo? Que haya temor en tu corazón. Amén. Entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros y el Señor prestó atención y escuchó. Y fue escrito delante de Él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día que yo preparé mi tesoro especial y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. El temor al Señor, mis hermanos, el temor al Señor nos va a ayudar a poder distinguir. Hermano, cuando no hay temor a Dios, uno toma las situaciones, ¿verdad?, al chasquido de los dedos, ¿verdad? Cuando no temíamos a Dios, mis hermanos, tomamos decisiones por impulso. No sabíamos escoger, no sabíamos entender entre A y B. No sabíamos entender lo que verdaderamente nos convenía. Amén. Entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. Mi hermano, Dios muestra su misericordia para todos. Amén. Dios muestra su amor para con todos, pero necesitamos tener temor de Dios para poder distinguir entre lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Necesitamos pedirle al Señor que nos hable. A veces no va a ser como tú quieres, ¿verdad? Tal vez te ibas a ganar $1,000,000. Estén tranquilos, vienen 2 millones. No tomes la mejor decisión. Toma la mejor decisión. Dios no te quería dar $1,000,000, te quiere dar $2 millones. Amén. Con discernimiento vamos a poder, hermanos, escoger lo bueno. Amén. Vamos a poder escuchar la voz de Dios y nuestra vida espiritual va a ir en crecimiento, mis hermanos. Amén. Pongámonos de pie.